Hola compas, ¿cómo están? Mi nombre es Mirta y desde el Centro de Estudiantes nos pusimos en la tarea de buscar nuevas herramientas que los ayuden a transitar esta etapa de cursada virtual. Esta es una de nuestras tantas clases de apoyo. Antes de comenzar la clase, te invitamos a recorrer nuestro canal de YouTube. Acá podrás encontrar clases de apoyo, talleres y mucha info que te va a ser muy útil. Continuando con nuestras guías para usar el celu, vamos a ver cómo usar Excel con el celular. Vamos a abrir el Excel. Y si queremos hacer un trabajo nuevo, para crear un documento nuevo, es igual, lo mismo que Word, apretamos el más. Tenemos plantillas predeterminadas que nos da Excel para facilitarnos un poco las cosas, pero si no queremos usar ninguna de esas, vamos directamente a un libro en blanco. Y acá comenzamos, como un Excel normal de la computadora. Yo les había dado un TP para practicar. Vamos a hacer una lista de precios, consumos mensuales, boletas, servicios y los importes que pagábamos. Y en base a eso íbamos a hacer los puntos que se me pedía. Como primera medida me decía que ingrese los datos en un libro nuevo. Seleccionamos la celda y escribimos acá arriba, acá es en donde escribimos, es total. Nos dice insertar una fila al comienzo de la hoja. La fila que vayamos a insertar se va a posicionar arriba. Entonces, si nosotros queremos insertar una fila al comienzo de la hoja, nos vamos a parar sobre el 1. Nos vamos a poner en el 1 y ahí se va a insertar la fila. Con este botón, con esta flechita, vamos a extender nuestro menú. Y ahí vamos a ir subiendo o bajando. Y acá tenemos insertar y eliminar. Selecciono, insertar fila. Y ya tenemos una fila al inicio de nuestra hoja. Si queremos insertar columna, va a pasar lo mismo. La columna se va a insertar del lado izquierdo. Entonces, si nosotros queremos insertar una columna, tenemos que tener en cuenta eso. Desde el celu se va a insertar desde el lado izquierdo. Acá viene lo que siempre genera confusión, cómo hacemos el combinado y centrado. ¿Cómo hago? Me paro en la celda donde va a iniciar esto y voy a tocar con el dedo el circulito de abajo. Con eso lo voy a correr hasta donde yo quiero que abarque la combinación de la celda, ¿sí? Y en este mismo lugar en donde estamos, sin irnos a ningún lado, ¿sí? en donde sería el inicio, vemos que acá tenemos combinar y centrar. De esas tres celdas pasa a convertirse en una sola. ¿Ven que se nota? Si yo no hubiera combinado las celdas, el registro de gastos me hubiera quedado solo en la celda que está en A1. Pero en este caso me abarca las tres columnas. Selecciono la celda, vuelvo a desplegar el menú y acá tengo el alineado, es esto. Alineado arriba, en el centro o abajo, y alineado a la izquierda, al centro o a la derecha. Si quisiera que esté arriba y a la izquierda, lo selecciono. Esto es muy similar a Word. Seleccionar toda la tabla y asignarle el formato Arial, tamaño 10. Me paro en la celda y arrastro hacia el costado y hacia abajo. En este caso quiero que sea todo, entonces selecciono todo mi cuadro y acá cambio. Sigo en el sector de inicio, no me voy a ningún lado, y acá toco fuente y le asigno la que se me pida o la que yo quiera. Hagan la aclaración a su docente y avísenle que están trabajando desde un celular y que hay funciones que no van a poder realizar porque no las tiene el celu, ¿sí? No se las permite hacer el celu. Es el celular el que tiene limitaciones, ¿sí? Seleccionar todas las celdas que no contengan valores numéricos y establecer el formato en negrita. Y en este caso yo no voy a poder arrastrar desde arriba porque ahí me estaría tomando los números. Y yo no quiero que me tome números. Entonces voy a tener que ir seleccionando por bloquecitos. Aplico el formato. Y acá nuevamente aplico el formato. Insertar espacios al principio de los textos de B9, que sería el total. Esto el celular no nos deja hacer. Desde la compu sí. Para asignarle un espacio al texto dentro de la celda, me paro en la celda que quiero el espacio
y le aumento la sangría. Nada más que eso. Asignar un borde negro a todas las celdas. ¿Cómo hacemos esto? Seleccionamos todo nuestro cuadro nuevamente y acá seguimos en el botón de inicio, digamos, en la parte de inicio, y acá tenemos la opción bordes y podemos elegir el estilo de la línea que queremos aplicarle y el color, ¿sí? Lo podemos seleccionar acá. Bien, pongámosle que yo quiero hacer de esto 3 meses. Selecciono todo y me voy a las dos hojitas que significan y simbolizan el copiar, ¿sí? Y ahí Excel me va a marcar en verde, esa línea me va a marcar que ese rango está que se seleccionó, fue copiado. Y lo voy a pegar abajo. Entonces me paro en una celda. Yo quiero que me copie el formato, tengo que tener en cuenta que me va a copiar todo este cuadrado. Entonces si yo me paro acá, va a arrancar desde acá. Entonces no, me voy a parar acá. Y ahí voy a seleccionar el iconito este que simboliza el pegar, que es la carpetita y la hojita, ¿sí? Y ahí pego. Lo puedo volver a hacer, pegar, ¿sí? Acá tengo repetido los 3 meses. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar a enero. Le tengo que poner febrero. Y acá marzo. Y acá obviamente los importes no van a ser los mismos. Y va. Listo. Aplicar la suma correspondiente a columna importe. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es pararnos en donde queremos que se vea el resultado, ¿sí? Acá nos vamos a parar en total, que sería C8. ¿Y qué hacemos acá? Podemos sumar 876 más 678 más 1234 más, lo podemos hacer, pero lo que tiene bueno Excel es que nos permite sumar las celdas. ¿Por qué es importante poder sumar las celdas? Porque como verán, nosotros copiamos este formato y lo repetimos varias veces. Entonces, si nosotros hacemos una suma de una cifra específica, cuando nosotros vayamos copiando, tenemos que ir cambiando manualmente cada una de las cifras. En cambio, si nosotros hacemos una suma de celdas, con solo cambiar el importe o el valor de una de las celdas, se va a cambiar todo el resultado. Entonces nosotros no vamos a tener que hacer más nada, ¿sí? Lo va a hacer Excel solo. Para hacer esto lo que vamos a hacer es pararnos en la celda y, como les digo, podemos o sumar uno a uno todas las cosas o directamente escribimos. Igual, abrimos el paréntesis. Hay dos opciones de sumar. Si nosotros tenemos pocas celdas o pocos criterios para sumar, yo puedo seleccionar parándome sobre la celda, aprieto C1, ven que se marcó, pongo más C1 no era C3 más C4 más C5 más C6 más C7, cierro paréntesis, ok, y me da la suma. Pongo igual, abro paréntesis y empiezo a copiar celda, más celda, más celda, más celda, más celda, cierro paréntesis, enter y se hizo la suma. Pero esta nos sirve si tenemos pocos datos. Pero acá ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, decime. Ponele acá cuando hiciste esto C3 más C4, todo esto que sumaste, ¿no? Sí. Si vos haces una corrección, ¿acá se corrige o no? Sí, fíjate que acá el resultado total nos da 4.593. Supongamos que el agua estaba mal, ¿sí? Que no era este monto, que era 500 pesos y nos equivocamos. Yo lo corrijo y automáticamente la cuenta se corrige, ¿lo viste? Ahora el total me da 4.415. Sí, se vio, sí. Entonces por eso a mí me conviene. Si yo voy a trabajar en Excel, lo ideal es sumar celdas. Porque si yo sumo contenido, acá voy a tener que, imagínate que si yo acá en vez de poner C3 más C4 hubiera puesto 876 más X más X más X. Ahí tendría que haber venido de nuevo la cuenta, modificar el contenido y ahí se hubiera arreglado, ¿sí? Entonces tendría que haber hecho dos modificaciones, en la celda del importe agua y en la suma. En este caso, con solo modificar el importe en la celda agua, la suma se actualiza. Ahora bien, yo puedo hacer esto si tengo pocos importes o pocos criterios de suma. Pero
Si yo tengo muchos, a mí lo que me conviene es sumar el rango, ¿sí? Utilizar la función de suma. ¿Qué tengo que hacer para hacer eso? Dejo el igual y empiezo a escribir la función que yo quiero. Al haber puesto un igual, Excel ya sabe que voy a utilizar una fórmula. Entonces lo que va a hacer es darme todas las opciones que hay. A medida que yo vaya escribiendo me va a ir tirando las funciones acordes a lo que estoy escribiendo, ¿sí? Yo por ejemplo empiezo con la S y ya me empieza a mostrar todas las funciones que puedo utilizar. Porque yo le puse un igual, entonces le estoy diciendo a Excel que voy a usar una función. Entonces sigo, suma, y está acá. Y acá me está diciendo qué números quiero sumar. Acá puedo hacer exactamente lo mismo que hice recién, decirle celda por celda. Pero en realidad lo que yo quiero es ahorrarme todo eso y sumar el rango. ¿Cómo hago eso? Me paro en la celda y voy bajando con el circulito, ¿sí? Con este bajo ahí. Voy a borrar esto para que me quede solo el rango. Ese rango que yo quiero sumar entre paréntesis, sí o sí tiene que estar el paréntesis, porque así yo le indico a Excel que solo quiero sumar eso y que ya está, que se quede tranquilo, que no quiero otro data más. Le doy el OK y me hace la misma suma. Y acá puedo hacer exactamente lo mismo, de modificar el contenido de una celda, que me va a modificar también el resultado total, porque yo estoy sumando celdas. ¿Qué hago con febrero y marzo? Lo que voy a hacer es copiar la función, así como está. No se asusten, voy a copiar esta función así como está. Copio y me voy a parar en donde yo quiero que me dé este resultado, ¿sí? Y en este caso va a ser total de febrero. Y ahí le voy a dar a pegar. ¿Por qué no me dio el mismo resultado? Si yo copié y pegué lo de arriba. Porque lo que yo estoy haciendo, esta fórmula, lo que hizo fue sumar los 1, 2, 3, 4, 5, las 5 celdas que estaban arriba de esta. Entonces yo me paré acá y le dije que me sume las 5 celdas que estaban arriba de esta. Entonces, al haber copiado yo la fórmula, lo que hizo acá fue sumarme las 5 celdas que están arriba de esta, ¿sí? No me sumó de nuevo esta, me sumó esta. Si yo me paro en la celda, van a ver que acá dice C9 y C13, porque son estas celdas. Aplique un color de fondo a la celda según el mes. Entonces, ¿qué hago? Lo mismo que veníamos haciendo hoy. Me paro en la celda en la que quiero que inicie el cuadro y voy bajando hasta seleccionarlo todo. Ahí voy a venir a desplegar de nuevo mis opciones de acá abajo y le voy a aplicar un color de relleno que está acá. Entre bordes y color de fuente tengo el color de relleno. Y tengo todos los colores que yo quiero, ¿sí? A enero le voy a aplicar este. Y listo. Tengo mis 3 meses separados con color. Bueno, ahora que lo vi, si nosotros abrimos nuestra barra de herramienta, tenemos una pestaña específica para fórmulas, ¿sí? Si la tocamos, vemos todas las opciones de fórmulas que tiene Excel, con las que contamos. Es muy bueno Excel en ese sentido, nos da mucha ayuda. Y seguimos, que nos quedan poquitos puntos. Ajuste el ancho de columna a tamaño 12. ¿Cómo hacemos para ajustar el ancho de columna? Vamos a elegir la columna y en la misma barra de herramientas en donde estábamos hoy, que es inicio, vamos a bajar y vamos a buscar acá formato y tamaño de la celda. Podemos ajustar el alto de la fila y el ancho de la columna. Pongámosle que le ponemos un 20, así se nota la diferencia. ¿Ven? Que se extendió la columna. Bueno, eso lo hacemos desde acá. Dejamos en 12. Y del mismo modo podemos hacer el alto de la fila. Yo quiero saber cuánto gasto en promedio en luz, ¿sí? Por ejemplo, ¿no? Sí, para hacer un promedio de luz. Entonces vamos a escribir acá promedio. Abajo voy a poner luz. Sacar un promedio como es. Sí, sumar todo y dividirlo por la cantidad que tenés. Exactamente. Bueno, Excel nos permite hacer eso con una fórmula. Entonces nosotros lo que vamos a hacer es escribir igual promedio. Ahí está. Promedio. En número 1 voy a poner la celda que me da el importe de la luz del mes de enero. El segundo número, ahí está, es luz en febrero. Y el tercer número
es luz en marzo. Lo que yo estoy haciendo para que me seleccione los 3 es tocar acá. ¿Sí? ¿Vieron que estaba gris recién? Que primero estaba en blanco y después se puso gris. Toqué ahí. Los estoy tocando yo con el dedo, digamos, manualmente, como para que me los seleccione. Y ahora déjame borrar. Ahí está. Para poder ver bien toda la celda, si tiene muchos caracteres y no los llego a ver, aprieto esta flechita que yo toqué recién. Se extiende para abajo y puedo ver el resto del contenido que hay. Solo quiero esos 3, cierro paréntesis, le doy a OK y acá tengo el promedio de gastos de luz de estos 3 meses. Me dice asignar el formato moneda a todos los importes. Entonces, como le voy a aplicar a todos los importes y no hay nada en el medio, no hay un texto ni nada, voy a seleccionar todo. ¿Sí? Hasta acá abajo tengo todo seleccionado. Y ahí le voy a aplicar el formato acá en el mismo lugar, donde seguimos en el mismo inicio. Formato de número. Y tengo general, número, moneda, hora, porcentaje. ¿Sí? Yo le voy a poner moneda. Elijo símbolo. A ver si tengo más símbolos. ¿Tenemos peso? Quiero un peso. Ahí está. Y puedo asignarle también que tenga más o menos decimales, ¿sí? Con estas dos opciones. Acá le asigno menos y acá le asigno más, ¿sí? En este caso, esto, no se asusten, es normal. ¿Qué significa? Que el contenido de la celda es más grande que la celda en sí y por eso no se ve. Pero no se perdió el dato, ¿sí? Yo ahora lo achico y vuelve a aparecer. Si ven eso en una celda, tiendan un poco el ancho de la columna y va a aparecer. Se los vamos a sacar, así queda un número sin comas. Inserte una nueva fila al final de la tabla e introduzca la función hoy. ¿Conocen la función hoy? ¿A qué le suena la función hoy? La función hoy nos permite aplicar el día de hoy, justamente, el día en curso. Nuevamente, siempre en Excel le tengo que indicar en dónde quiero que realice determinada acción, ¿sí? En este caso le tengo que indicar en dónde quiero que aparezca esta función. Voy a poner acá y voy a aplicar. Como es una función, tengo que empezar. ¿Cómo? ¿Cómo empiezo si quiero poner una función? Con el igual. Exactamente. Igual pongo hoy, que está acá abajo, y nada más. ¿Y vieron que se pone un paréntesis abierto y uno cerrado y sin nada? Esa es la función, así como está. No tengo que poner nada dentro del paréntesis. Le doy OK y ya tengo la fecha de hoy. Ahora, lo que yo voy a hacer primero es combinar y centrar estas 3 celdas para que me quede más grande. Así se ve bien, ¿sí? Ahí está la fecha de hoy. Y acá puedo hacer lo mismo que hice con los números. Le puedo cambiar el formato. Formato de número, fecha. Y acá puedo dejarlo así como está. O puedo dejarlo que me diga el día, el mes. ¿Sí? Eso lo puedo ir cambiando con estas opciones que me da acá Excel. Acá tenemos solo día, mes, año. Y acá tenemos viernes 11 de junio de 2021. Si no es un punto de TP, queda a gusto de cada uno. Inmovilizar filas 1 y 2, es decir, el título. ¿Cómo hago para inmovilizar? Si yo quiero que se inmovilice registro de gastos, no me voy a parar en registro de gastos. Me voy a parar abajo, ¿sí? Por ejemplo, en mes. ¿Por qué? Porque Excel ahí me va a inmovilizar esto, desde acá, acá arriba. Entonces, si yo me paro en registro de gastos, va a inmovilizar arriba. En este caso no hay nada, pero supongamos que yo quiero inmovilizar las 2 primeras columnas, las 2 primeras filas, perdón, me tendría que parar en enero para que me quede inmovilizado registro de gastos y el mes. Y tengo que venir acá, al menú de inicio. Y de ahí me voy a vista. Y acá tengo abajo el panel de inmovilizado, ¿sí? La opción de inmovilizado. Selecciono y acá me dice inmovilizar fila superior, inmovilizar primera columna o inmovilizar paneles. Ahí mismo ya me está diciendo qué es lo que me va a inmovilizar. La primera fila, la primera columna o un panel. Entonces yo pongo inmovilizo la fila superior. ¿Y cómo me doy cuenta que está inmovilizado? Porque se genera una pequeña rayita gris, no sé si la llegan a ver, que es apenas un poquito más gruesa que el resto. Eso significa que esa fila está inmovilizada. Entonces yo voy a poder bajar y registros de datos
de gastos, perdón, va a seguir ahí. Lo mismo me pasa si yo inmovilizo la primera columna. ¿Sí? Ahí se generó la rayita acá. Entonces yo me voy a mover al costado y la primera columna se va a mantener. Ahora, yo quiero inmovilizar registro de gastos, mes, servicio, importe y el mes. ¿Sí? Quiero que esto quede fijo. ¿Sí? ¿Qué hago? Tengo que tener en cuenta lo de recién. Me va a inmovilizar uno arriba y uno a la izquierda. Entonces, ¿dónde me tendría que parar yo para que se me inmovilice la columna A y hasta la fila 2? Me voy a tener que parar en esta. ¿Por qué? Porque me voy a inmovilizar de acá para arriba y de acá para allá. ¿Sí? Entonces, me tengo que parar acá. Y ahí lo que voy a hacer es inmovilizar paneles. ¿Sí? Y como verán, se forma esta rayita que se había formado en las dos opciones anteriores. Y ahora me voy a poder mover y tengo importes, las dos primeras filas inmovilizadas y la primera columna inmovilizada. Para sacar la inmovilización lo vuelvo a tocar y listo. Hoy una de las cosas que preguntaban era el tema de los filtros, ¿sí? Cómo aplicar un filtro para que se vea determinado dato superior e inferior a X. En este caso, para yo poder aplicar un filtro, lo primero que tengo que hacer es sacar estos datos que están inmovilizados. Estas celdas inmovilizadas no, perdón, combinadas. Sí tengo que sacar esto, porque al menos hoy a mí en lo que yo estuve probando no me dejaba hacer el dato. Entonces voy a sacar, acá tengo otro dato combinado, lo saco y ahora sí. Por ejemplo, si yo quiero mostrar boletas que hayan tenido un importe superior a 900 pesos, ¿sí? Quiero aplicar un filtro para que me muestre solo las boletas que tienen un importe mayor a 900 pesos. Entonces, ¿qué hago? Me voy a parar sobre la columna de importes y voy a aplicar el filtro. ¿Dónde está el filtro? Acá. Seguimos en el mismo botón de inicio y nos vamos a ordenar y filtrar. Mostrar botones de filtrado. Y va a generarse, igual que en la compu, esta flechita para abajo, esta flechita que indica hacia abajo. ¿Sí? Esto nos indica que está aplicado un filtro. Selecciono ese filtro y acá me permite filtrar por color o filtrar por números. ¿Sí? Voy a seleccionar números y acá tengo más opciones. Entonces, ¿qué quería yo? Que me muestre las boletas con un importe mayor a 900 pesos. Puedo poner es mayor que 900. ¿Ven? El resto de los datos no está, pero no los borró. Quédense tranquilos, que no elimina datos. Lo único que hace es esconderlos un ratito porque ustedes solo querían ver esto. En el momento que yo saco el filtro, los datos vuelven a aparecer. Ahora, quiero ser un poco más exigente y quiero que me muestre las boletas superiores a 900, pero no me muestres el total. ¿Sí? Porque el total no es una boleta. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a filtrar y voy a poner entre. Entonces voy a poner 900, que es el mínimo que yo quiero que me muestre, y el máximo puedo poner 1500 porque en este caso no había... Ay, perdón. Acá. 1500 porque en este caso no había ninguna boleta superior a 1500. O directamente puedo redondear en 2000 y queda ahí. ¿Sí? Le doy OK. Y ahí me muestra las boletas sin el total. Solo boletas. Sacar el filtro y que aparezcan de nuevo todos los datos. Y después me pide que generar gráficos. Generar gráficos es igual que en la compu. Por ejemplo, si yo quiero aplicar un gráfico que me muestre los servicios de enero, los voy a seleccionar, voy a ir inicio, insertar y acá abajo tengo gráficos, ¿sí? Puedo elegir de columna, circular, barra, de área, circular como queda. Le puedo cambiar el título del gráfico. Ahí, si me deja, gracias. Le puedo poner enero, que es el mes del que saqué los datos.
también podemos aplicar. A ver, eliminémoslo. A ver si podemos aplicar uno de columnas, a ver si queda mejor. Inicio, insertar. Gráficos de columnas. Porque ahí podemos ver un poco más los precios. Los montos, perdón. Y hasta acá llegamos con la clase de hoy de Excel para celular, herramienta fundamental en estos tiempos de virtualidad, pero que también te va a servir para seguir sumando conocimientos. Si quieres información sobre nuestras clases de apoyo, puedes comunicarte a cualquiera de nuestras redes.